El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, les habla Eduardo García Resach, el mantenedor del programa por unos cuantos años ya con ustedes amigos, tratando todos los días que podemos entrar a sus hogares, de servirle más a la iglesia, de levantar conciencia, de alerta entre los cristianos en Puerto Rico y en el mundo entero, aquellos hermanos que ven el programa, sobre todo en los Estados Unidos. Y aprovechamos para mandarle un saludo, ahora que dije Estados Unidos, al pastor Julio Vientos, que vive en Altamonte Springs, en Florida, en la región central. Ayer lo conocí en una conversación muy bonita telefónica que tuve con él. Así que un abrazo, pastor Julio Vientos. Hermanos, estoy aquí como siempre en nuestras conversaciones teológicas con el doctor y pastor Samuel Sullivan. Pastor, una vez más, bienvenido. Dios le bendiga, la paz y la gracia del Señor estén con todas aquellas que nos acompañan este día. Amén. Como siempre, disfrutando cada programa que grabo con el pastor Sullivan, para mí es una alegría, un reto, una aventura. Me lo disfruto mucho antes de grabarlo y después. Inclusive cuando a veces veo la copia del programa, digo, wow, y tomo nota y yo digo, wow, a veces uno dice cosas en el calor del programa, pero ese calor, hermano, usted sabe de dónde viene, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Hay veces que el pastor y yo preparamos unas cosas en el programa y el programa toma un giro para bien. Podemos corregir comentarios que hemos hecho, como por ejemplo en la última vez que hablé me equivoqué del nombre del pastor, del Papa católico. Le pido disculpas. Así que, hermanos, este es el quinto de una serie de programas en los que hemos estado desarrollando el tema de la relación de la iglesia con el gobierno, entre paréntesis, imperio. Los invito, hermanos, ya están los 4 previos programas grabados en nuestra página de Alerta Cristiano en YouTube. Vayan, entren, grábenlo, llévenselo para su casa, guárdenlo en su computadora. ¿Por qué? Porque por primera vez en años el pastor y yo hemos tomado este tema prácticamente para desarrollarlo. No me atrevo a decir como un seminario, ¿verdad? Pero ya van, con hoy serán 5 horas. Y les hemos estado recomendando libros para aquellos que les gusta leer, educarse y profundizar en la historia de la iglesia, pues es bien importante. Sin embargo, los puedo brevemente, ¿verdad? Bien breve, resumirle esos primeros 4 programas. Primero empezamos con el problema duradero que Niebuhr, el autor Niebuhr, definía como el problema duradero, una situación o desafío que es duradero, persistente y que no desaparece en la iglesia. Es un problema al que se ha enfrentado la iglesia durante periodos significativos, que es la relación con el gobierno, con el Estado, con el imperio, el que sea. Y ese autor presenta en su libro Cristo y Cultura 5 modelos de relación. No se los voy a repetir, ¿verdad? Pero hemos visto en los programas anteriores cómo en cada periodo de la historia, siglos, por ejemplo, los primeros 4 siglos de la iglesia, cómo fue la relación
Cristo contra cultura. Luego, después de Constantino, el emperador, como la iglesia, Constantino con una estrategia política muy astuto, logró tener a la iglesia sometida en el sentido de que la iglesia como que negoció una protección con una consecuencia. Luego vimos el periodo de la Edad Media, los siglos de desarrollo de los imperios. Se cayó Roma, se levantó Inglaterra, se levantó Alemania, se levantó España, y ha venido levantándose el imperio norteamericano con todo el poder que tiene. Y en el último programa, que a mí, yo les puedo confesar que me resultó muy fuerte, vimos la triste experiencia del nacionalismo cristiano apoyando a la Alemania nazi de Hitler, que provocó una división muy triste en la iglesia protestante. Vimos, y estas son conclusiones expresadas, los trajes de expresiones del pastor Sullivan, cómo se fusionó el nacionalismo político que trajo nuestra fe con el nacionalismo político que trajo la consecuencia de que Hitler desarrollara una iglesia cristiana nacionalista nazi fascista. Se echó por un lado la iglesia porque Hitler tomó el control. Vimos el rechazo del Antiguo Testamento de parte de esa iglesia. Acuérdense que la iglesia predominante en Alemania es la luterana, mucho más fuerte que la iglesia católica. Vimos a teólogos, señores, que rechazaban a los judíos y justificaban su muerte, y todo porque apoyaban a Hitler. Vimos la pérdida de la credibilidad del testimonio público de la iglesia. Imagínense con qué cara yo voy a defender una iglesia que estaba apoyando la masacre de los judíos. Vimos la confusión entre el reino de Dios y el reino político de la tierra. Y cuando eso ocurre y se olvida que la iglesia está para servir, se entra en una contradicción crasa y negativa. Vimos a una iglesia que comprometió su testimonio al guardar silencio frente a la injusticia y al abuso que se estaba cometiendo. Vimos que cuando ocurre esa fusión, la iglesia se convierte en un instrumento de identidad política. Y vimos también que cuando eso ocurre, la iglesia deja de ser fiel a la palabra. Y el Estado se convierte en el intérprete y el que aplica la verdad o la mentira. Con eso en mente, hermanos, anunciamos que hoy íbamos a empezar a tratar un libro, usándolo como excusa. Es este que tengo en la mano. You are not Caesar's friend. La iglesia no es amiga del César. Y en ese libro se expresan unas situaciones muy serias sobre la política actual. El pastor y yo hemos decidido introducir, no necesariamente entrando al libro, sino volver a el testimonio bíblico. ¿Quién es Jesús? ¿Qué dice la Escritura sobre la ubicación de la iglesia en medio de la sociedad? Queremos hacer esto en este programa, hermanos, porque cuando entremos aquí, sin estos fundamentos, no vamos a tener claro la respuesta a las preguntas que este Señor presenta en este libro. Inclusive, no vamos a estar listos nosotros como cristianos, creyentes, para entrar a los temas que nos presenta la relación de la iglesia hoy en Estados Unidos y en Puerto Rico, en relación con el Estado, con el gobierno, con el imperio. Así las cosas, vamos a entrar en la palabra. Y la palabra que hoy tenemos para comenzar es Santiago 4, capítulo 4, versículo 4. Miren lo que nos dice Santiago. Oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, que sirva como lámpara a nuestros pies para este programa y que nos ayude a todos. Te lo pido, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento y sobre la relación del cristiano con la sociedad secular? Primero quisiera mirar a Juan 17, Ajá. Versículos 14 al 16, entre lo que nos dice, y es interesante, es que ellos, aquí Jesús está hablando en su oración intercesoria, ellos no son, y esta es la conversación de Jesús con su Padre, ellos, sus discípulos, no son del mundo, sino como yo no soy del mundo. Me llama la atención que el modelo es cristológico, que el modelo del lugar del creyente en el mundo del cual nos encontramos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el modelo de esa relación entre el creyente en medio de la sociedad en la cual vive, nace, etc., se ve en la persona de Jesús. Cómo Jesús es modelo de la relación del creyente con el imperio, con el Estado. Él es el ejemplo. El ejemplo es cristológico, es Cristo mismo, que somos llamados a seguir, a emitir su comportamiento, su relación, en el caso de él con César. Entonces, Jesús mismo resalta esto. Es decir, para mí la autoridad cristológica de Jesús, ponerse como el modelo de aquel que está en el mundo pero no es del mundo, es importantísimo. Ok. Y entonces se supone, es de esperar, que un cristiano siga ese modelo. Establezco esto como una base porque hacemos una pausa, terminamos este segmento y enseguida, hermanos, vamos a encaminarnos a esas bases bíblicas que se supone que cada uno de nosotros observemos en nuestra relación en la sociedad y precisamente con el Estado, con el gobierno. Hacemos una pausa. Alerta, cristiano. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. De regreso con ustedes, amigos. Estoy riéndome porque en esta entre segmento y segmento el pastor a veces me dice cosas y yo le agarro enseguida el hilo. Estábamos citando a Juan 17, 14 al 16. Ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo, dice Jesús. Usted, hermano, ¿usted respeta eso? ¿Qué dice Jesús? ¿Se conforma con respetarlo? ¿Usted ha pensado que a veces uno respeta una postura, pero no necesariamente la sigue? No necesariamente está de acuerdo. Yo le pregunto, hermano, ¿qué es esa expresión para usted?
¿Qué significa para usted eso que dice Jesús? Ellos no son del mundo. Eso es una postura absoluta. Porque Él dice, como yo no soy del mundo. Entonces yo soy seguidor de Cristo. ¿Y qué hago con esa posición de Cristo? La respeto, la obedezco, la vivo, no la vivo. Unas veces sí, otras veces no. Pastor, yo lo veo a usted tomando nota ahí y yo por ahí viene el pastor Sullivan virado. Bueno, me llama la atención el uso muy común y la expectativa social de respeto. No porque tenemos que respetar esa posición. Bueno, yo creo que hay condiciones que yo como cristiano no debo de respetar. Que ese decorum cultural o social o político es contrario a mi principio y valor. Entonces, respetar es atribuirle que algo de esa postura está correcta y aceptable. Correcto. No. Ajá. Entonces, aquí, cuando Jesús habla, ellos no son del mundo, es un absoluto. Y la imagen absoluto de esa condición o relación del ser humano con el mundo se ve en Cristo mismo como yo no lo soy. Entonces, esto no es un asunto de una idea, de un concepto o de una opinión de, bueno, yo difiero, pero yo respeto. Entonces, es decir, nos hemos secularizado en nuestras posturas éticas, morales, que la imposición posmoderna de la relatividad de la verdad, que es una construcción social, ¿ok? Que entonces hemos deformado, me parece a mí, el concepto de respeto. Claro. ¿Cómo yo voy a respetar a algo que es inmoral? Ajá. Que es un embuste? Pero nos hemos acomodado tanto al discurso secular, ¿ok? Como cristiano, estoy hablando. Caemos eso mismo con las posturas de Cristo. Exacto. Entonces, Juan 17, en la oración de Jesús, es un postulado absoluto, no negociable. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Ok? Y eso es absoluto. Esto no es un asunto de una opinión. Esto es una declaración del Cristo en quien creemos que es nuestro Salvador. Y fíjese luego Pablo, en Romanos, nos envía una carta. Yo siempre digo que Pablo nos escribe. Pablo nos está escribiendo todavía hoy, hermano. En Romanos 12, versículo 2, nos dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, por eso en Alerta Cristiano estamos constantemente advirtiendo del peligro. No os conforméis, no aceptemos lo que el mundo nos está presentando. Primero porque Jesús nos dice, ustedes no son del mundo. Pero entonces viene Pablo y nos dice, bendito sea Dios, no se conformen con lo que el mundo les está presentando. Eso que acaba de decir el pastor Sullivan. A veces en el campo usamos el término no seas gulembo, ni frío ni caliente, sí o no, ni fu ni fa. O sea, vamos a ser firmes. Sí, me parece que no os conforméis en este mundo, sino transformaos. Y lo que vamos a ver que la Escritura nos presenta, para mí hoy el cuadro, la metáfora que representa eso es lo que hoy en los Estados Unidos conocemos como extranjeros residentes, que tienen la tarjeta verde, ¿ok? Entonces, el creyente, yo me veo como un extranjero residente. Correcto. En esta cultura, en esta sociedad perdida, en este mundo perdido. Ok, estoy aquí, vivo aquí, contribuyo aquí, como debo, como creyente, pero que en sí no dejo de ser extranjero. Extranjero a un sistema. Extranjero a la sociedad y la cultura y los valores, los principios
que representa. ¿Ves? ¿Por qué? Porque mi naturalización ocurrió en nacer de nuevo. Correcto. En ser creyente, Ese es el en lugar cristiano. de la palabra. Esa es la fuente de lo que constituye verdad, lo que constituye justicia, misericordia, gracia, pecado, perdón, etcétera. Es decir, que la fuente que da razón de ser a mi vida, a mi identidad, ¿okay? A mi identidad ontológica, quién soy, no se define por el lugar a donde me encuentro, donde trabajo, Sino por lo que soy. Exacto, porque tengo una tarjeta verde que es el Evangelio, que me identifica como extranjero, ¿ve? Que estoy aquí bajo condiciones. Correcto. Porque no soy legítimo. Por eso me dan la tarjetita verde, para yo no olvidarme. Esa es tremenda metáfora, pastor. Y, sí. Y por el otro lado vemos entonces, en Primera de Juan 2, 15 al 17, a los creyentes se les advierte que no amen al mundo ni sus deseos que están pasando. Vivimos en la sociedad, pero debemos resistirnos a los valores pecaminosos de esa sociedad. Y eso incluye, pastor, los valores políticos. Bueno, ¿Sí o no? sí, es decir, los valores políticos, y aquí tenemos que es el criterio que el creyente debe de utilizar en evaluar los valores o los principios políticos. ¿Ve? Entonces ahí me parece que la palabra nos llama discernimiento. ¿Y qué es el criterio para discernir si tal postura política concuerda, está en armonía con los valores del reino del cual yo pertenezco, que son las Escrituras? Correcto. Pero la crisis que veo, que cuando el creyente muchas veces es inalfabeto, carece criterio para discernir ¿Cómo dice? la verdad de la postura política o la justicia de esa postura, que no tiene, carece criterio bíblico, entonces el criterio que asume es el de su partido. Claro, porque yo no conozco el criterio bíblico. Exacto. Y si no lo conozco, ¿con qué voy a comparar? Entonces caigo en cualquier trampita política. Víctima. Y el asunto es, creo yo, caigo porque yo quiero caer. Claro. Porque he decidido ser inalfabeto bíblico. Que yo no conozco los principios del reino que deben de gobernar mi vivencia en esta tierra extraña. Entonces, ¿qué luz y qué sal le estamos aportando al mundo? Ninguna. Bueno, retórica, cultura, religiosa. Sí, pero no es la luz de Cristo. Sí, pero es la cultura del vocabulario bíblico. Claro, claro. Pero que el contenido del propósito de esa verdad que se nos ha dado en las Escrituras para servir como el criterio de discernimiento ante las posturas políticas, porque no todas las posturas políticas son contrarios a los propósitos y los intereses del reino de Dios. Claro. ¿Ves? Porque todavía se reserva en el ser humano, aunque es pecador caído, todavía se reserva la imagen y semejanza de Dios. Claro. En algo, en esa creación que Dios declaró bueno. Sí. Entonces, no es que vamos a pintar y despachar todo lo político como demoníaco. No. Para eso tenemos la palabra y el Espíritu Santo que nos da discernimiento e intencionalidad ante los reclamos de políticos. La iglesia y el creyente es llamado entonces a pesar, a medir, a hacer juicio sobre, pero la fuente de esa medida, de ese juicio, tiene que ser las Escrituras. Correcto. Y entonces vamos al punto de respeto y sumisión a las autoridades. En Romanos 13, del 1 al 2, que cada persona se someta a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios. Pastor, eso es fuerte. Oh, yes, yes. Que se someta a las autoridades gobernantes. Sí, aquí me faltó hacer my homework.
Porque esta mañana cuando nosotros repasábamos estos pasajes me di cuenta que la palabra que típicamente se traduce, se someta, en el griego, en el caso, por ejemplo, cuando en Efesios se usa que la mujer esté sujeta a su marido, el uso del texto griego de someter tiene un sentido distinto. Es honrar, respetar. ¿Ves? Que se usa la misma palabra que los hijos respeten a sus padres. Eso sí, ¿ves? Que están sujetos. Pero en el uso de someter, entonces necesito hacer mi homework, mi tarea, volver al griego en Romanos 13 y ver cómo someter, porque mi sospecha es no estar sujeto totalmente sobre los deseos de un gobernante. Exacto, sino que yo soy llamado a respetar. Yo lo respeto. ¿Ves? Y en el sentido de honrar, reconocer el lugar que Dios es el que pone y dispone. Que hay un propósito de Dios en la institución de gobierno, en la institución política. ¿Ve? Entonces hay un respeto, pero que cuando se dice someter, eso tiene otras implicaciones. Eso, si lo sigo como usted lo está planteando, pastor, entonces eso implica que yo tengo que someter mi fe, mi vida como cristiano a un gobernante, porque él es mi gobernante. Pero ese es para mí, y de nuevo, tengo mi sospecha, por eso esta tarde tengo que volver al texto griego. Bueno, tenemos en el próximo programa, yo sé que esto viene por ahí también. Así que, amigos, hacemos una pausa. Esto está interesante y se extiende. Alerta cristiano. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, tu espíritu me guíe sin fronteras y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. De regreso con ustedes, amigos. Estamos siguiendo una línea, estableciendo unos fundamentos de cómo el Nuevo Testamento establece cómo el cristiano se debe relacionar con la sociedad secular. Y les hablo de que bien contundentemente ese testamento nos dice cómo vivir como testigos de nuestra fe en la sociedad. Vemos en Mateo 5, 13 al 16, que nos dice: los creyentes son la sal de la tierra y la luz del mundo, que muestran la verdad de Dios a través de buenas obras. Y en Filipenses 2:15, vivan sin mancha en medio de una generación torcida
y torcida, en medio de la cual resplandecen como lumbreras en el mundo. Pastor, eso precisamente es lo que nos está pasando, que no estamos viviendo como lumbreras. Bueno, somos bombillas fundidas. Bombilla fundida. Que de afuera se parece ser una bombilla, pero no ilumina. Yo puedo el entender, lugar. yo puedo entender que dentro de la lucha del cristiano yo me funda, pero es que a veces ni siquiera prendemos la bombilla. El asunto es que, de nuevo, ¿qué es la fuente que hace que la bombilla dé su luz? Entonces tenemos bombillas, pero que no están conectadas a la fuente. Correcto. De ese poder, esa autoridad, esa verdad que ilumina. Y que no la dirige al mundo. conocemos. No la conocemos, no sabemos ni a dónde enchuflar la bombilla. Ay, 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 ay. Esto duele, hermano, pero nos tenemos, a veces, es posible que algunos de ustedes piensen, el pastor y el licenciado están siendo bien críticos. Hermano, ¿y quién si no nosotros o ustedes vamos a evaluar cómo estamos siendo luz en el mundo? Si no nosotros mismos, si no hacemos como dicen en latín, un mea culpa. Estoy cometiendo este error, estoy fallando, le estoy fallando a la iglesia, a Cristo, a Dios. En Colosenses 4, 5 al 6, andad con sabiduría para con los de afuera, hablando con gracia, con sabiduría. ¿Cómo yo me voy a enfrentar a un político que me propone hacer algo inmoral? Estoy dejando de actuar y de andar con sabiduría ante ese político. Yo diría más, no solamente actuar, cómo me mantengo en silencio ante la mentira. Ante la mentira, Cuando peor sé que aún. es una mentira, que esa mentira está llevando a cabo un daño horrible a mi prójimo. A mi prójimo. Y yo, como buen cristiano, en vez de denunciar que eso es una mentira y yo lo sé, me callo por la lealtad a mi partido. A mi partido. Ay. Que la mentira de mi partido desplaza la verdad del evangelio que yo soy llamado a representar. Y guardo silencio. Right. Uy. El Nuevo Testamento nos pide que nos separemos de las prácticas pecaminosas. Por eso en 2 de Corintios 6, 14 al 17, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Sal de en medio de ellos y apártate. Eso implica, pastor, que yo no tengo por qué juntarme con un partido que es totalmente contrario a mis principios. Sí, porque hay dos naturalezas contrarias. Hay dos composiciones de valores y antivalores. ¿Cómo entonces nos vamos a asociar e identificar con ellos? Mi abuelita me enseñó, dime con quién anda Y te diré quién y eres. te diré quién eres. Y mire qué cosas tan sencillas. Entonces yo me canto cristiano y estoy apoyando un partido que está haciendo barbaridades. ¿Cómo es que yo me puedo manifestar, decir que soy cristiano y estoy apoyando a un partido que le está haciendo daño al país, al que sea, hermano? No estoy aludiendo, estoy hablando en términos genéricos, pero ustedes entienden lo que les estoy diciendo. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien descúbrelas. Efesios 5:11. Descúbrelas, denúncialo. ¿Acaso eso no fue lo que hizo Cristo con su vida? Y vemos que el uso, especialmente en Pablo, con Jesús, el uso de la palabra o la expresión andáis, lo que representa no te identifique o acompañe estos estilos de vida. Está hablando de un estilo de vida, no en un evento. Es decir, nosotros vivimos y somos parte de la vida cotidiana de nuestro pueblo. Claro. ¿Ve? El asunto es con quiénes nos estamos identificando, con qué principios, con qué valores. Si los valores del reino
los valores de la verdad, de la justicia, de la paz, del amor, o las verdades propuestas por la sociedad y la cultura, que no responden o se encuentran en conflicto con los valores del reino. Esos son los estilos de vida. Sí, sí. Entonces, ¿con quién nos estamos identificando? Santiago, pastor, en el capítulo 1, versículo 27, la religión pura incluye mantenerse sin mancha del mundo. ¿Eso es lo que queremos? ¿Vivir una vida manchada? Y mire lo que es identificarse, que en varias ocasiones me he encontrado con estos en las iglesias, que el orgullo de la iglesia o de los líderes es que mi pastor es un político. Claro. Mira, mi pastor esto, y que lo que le da realce y orgullo es su identidad secular. Secular, no la pastoral. No la pastoral o la cristiana. Entonces, esto es una crisis horrible, pastores, que su orgullo es su identidad de su profesión secular, no su identidad como pastor o pastora, que lo ubica con respeto en la sociedad es su título, su identidad, su carrera secular. A eso la sociedad le respeta, pero no le respeta su testimonio como cristiano. Como cristiano, como pastor. Wow. Entonces, wow. esto es una crisis. La enseñanza de todo esto, hermanos, mientras están comprometidos con la sociedad, los cristianos debemos rechazar sus patrones pecaminosos. Si vamos a seguir caminando el mismo andar de los partidos prevalecientes, los que sean, hermanos, allá hay rojos y azules en los Estados Unidos, aquí hay izquierda, derecha, centro, 5 partidos ahora mismo, 4. No se supone que nosotros caminemos distintos. Cristo nos estableció y por eso dice, no son del mundo. Como dice el pastor, estamos aquí con un ticket por un tiempo y esperamos irnos, ¿verdad?, al cielo. Y mientras estemos aquí, ¿qué huella vamos a dejar? ¿Qué huella vamos a hacer en nuestro país? Y aquí yo añadiría que nuestra estadía aquí como creyente es perfumar, es purificar el aire, las condiciones en cual nuestro mundo vive, no es imitarlo. Correcto. ¿Ve? Cómo contribuimos en la transformación. Y si algo me ha llamado la atención en las cartas de Pablo en estos últimos años, el diálogo de Pablo no solamente con la iglesia, es con el Estado romano. Y cómo Pablo en sus cartas resalta el hecho como esta nueva comunidad llamada iglesia, dirigida por la palabra y el Espíritu Santo, viene a ser un perfume, un elemento transformador para el bien transformador de la sociedad. Y él dice que este es nuestro lugar. Nuestro lugar no es simplemente unirnos a lo que está, sino somos llamados a ser sal, a ser luz, es decir, ser un factor transformador y no un aceptador de lo que existe del status quo. Es interesante, pastor, porque Pablo, en el caso mío, que soy abogado, los abogados nos pasamos buscando argumentos. Pablo le tocó vivir una etapa muy difícil, que es enfrentarse al imperio romano. ¿Y qué dice? Yo soy ciudadano romano, voy a valerme de eso. El ticket del que usted habla. O sea, yo soy ciudadano puertorriqueño, norteamericano por la relación política. Pues tengo que vivir dentro de ese imperio, dentro de ese gobierno. Que no se nos olvide eso. Y Pablo no se convirtió en romano. Pablo logró convertir un montón de gente a él. Como él decía, que no se conviertan, no te conviertas a ellos. Hermano, si nosotros no copiamos de Pablo, y para mí es una de las figuras, bueno, Pablo es Pablo, realmente. Lo otro que el Nuevo Testamento nos pide, oración de intercesión por la sociedad. Primera de Timoteo 2, de 1 al 2, dice, ora por los reyes,
Ora por la gobernadora, por el presidente y por todos los que tienen autoridad para que podamos vivir vidas pacíficas y piadosas. Ora para que en Mateo 6:10, ora para que el reino de Dios venga y se haga en la tierra como en el cielo. Ese no es nuestro el pan nuestro de cada día. Esa oración, el Padre nuestro, que todo se haga en la tierra como en el cielo. Pastor, los cristianos debemos orar por los líderes y por los propósitos de Dios en la sociedad. Sobre todo si usted en oración sabe y ve que ese líder, ese gobernador, esa gobernadora, no están viviendo nuestros valores. Que se convierta ella a nosotros, a la gobernadora. Que Trump se convierta a nosotros, no nosotros a ellos, hermano. Ustedes saben, hermano, nosotros sabemos de dónde, de qué pie, por no decir, de qué pata cojea nuestros líderes. Nosotros los conocemos. Pues tengamos eso en oración, hermanos. O sea, esa es la actitud militante de un cristiano, la oración. La oración. Oramos mucho por nosotros, oremos por ellos. O no confiamos en el efecto que tiene la oración en el mundo. Sí, me llama la atención de cómo el desempeño profético pastoral del creyente, la imagen que me vino cuando yo creo que era Juan de los Papas, que fue a Nicaragua. Y cuando llega a Nicaragua, Juan Pablo, en el aeropuerto, y viene uno de los sacerdotes que yo conocí, Ernesto Cardenal. Es cardenal, que yo conocí, Sí. pasé tiempo con él en Nicaragua, él los reprendió públicamente. Los reprendió. Entonces, me parece que a veces nuestro gesto, que voy a orar por ti, fiel de su voz profética de intercesión, cuando a ese líder que sabemos que en esto está mal, esto es un embuste, déjate de mentir, yo voy a orar por ti, que Dios te amoneste por esa mentira. No lo hacemos. No lo hacemos. Nos hemos convertido en polite. Cargamaletas. De que, ay, sí, voy a orar. Que orar por ti ha perdido el peso, la belleza, la responsabilidad que debe de representar. Pero, ¿por qué tú vas a orar por mí? Que te deje de ser en un embustero. Tan claro como eso. Pastor, cuando nosotros oramos por nuestros hijos, todo padre ora por sus hijos, toda madre ora por sus hijos. Usted ve que un hijo está escocotado. ¿Qué usted hace? Llévelo en oración. Señor, toca ese corazón, ilumínalo, Padre, ilumínalo. Claro, como padre también lo reprendemos, pero hay unos que ya son adultos y tienen distintas situaciones. Pues lo mismo sucede con nuestros gobernantes. ¿Por qué no podemos pedirle al Señor, Señor, ilumínalo? Tócalo, yo digo, tócalo con limón. Tócale tu conciencia y hazlo consciente de que le está fallando al pueblo. Si está mintiendo, si está haciendo una trampa, si está haciendo un mal negocio. Señor, ilumínalo. Me dicen que se nos terminó el tiempo. Alerta, cristiano. Volvemos al cuarto segmento. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar
Senda FM. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. De regreso con ustedes ya, me da pena que ya estemos terminando el programa, pero queda algo muy interesante. Y es que le quiero presentar al pastor Sullivan como teólogo. Le pregunto, pastor, todo esto que hemos desarrollado hoy, todos estos fundamentos que el Nuevo Testamento nos presenta como cristianos sobre la relación del cristiano con el mundo, veo, pastor, una tensión entre dos reinos. El reino en la tierra, el de las autoridades, el Estado, el político, el presidente, el imperio, pero está el reino de Dios. Y entonces puede darse la sensación de que son dos reinos que coexisten, que, mira, no hay ningún problema con eso. ¿Es así? Bueno, según la perspectiva cristiana bíblica, porque aquí tiene que ver con qué lente, qué supuesto se está utilizando en la definición de los reinos, pero de la perspectiva bíblica nueva testamentaria está bien marcado que está el reino de esta tierra, el reino dirigido por el ser humano que se asume que es pecador. Correcto. Aunque es capaz de hacer buenas cosas, Correcto. porque es creación de Dios. Pero entonces se marca especialmente en el Nuevo Testamento que se ha establecido en medio del reino humano, la vida cotidiana, el reino de Dios se ha hecho presente a través de la iglesia, el pueblo cristiano. Y vemos en las cartas, especialmente en las cartas de Pablo, que se hace una distinción bien clara, tajante, que está el gobierno de esta tierra, que asume y representa valores contrarios al reino de Dios y milita contra el reino de Dios, y que la iglesia como comunidad representa y milita por los valores y los principios del reino de Dios representado por la iglesia. Entonces se presentan dos señores. Está el señor del Imperio Romano, César en este caso, ¿verdad? Y el señor de la iglesia, ¿verdad? Y más que la iglesia, el Señor de señores, Jesús. el creador y salvador del mundo, Jesús, se hace presente por la vida y misión de la iglesia. Y entonces Pablo está bien claro que estos dos reinos, estos dos imperios se encuentran en conflicto, porque representan un conjunto de diferentes valores y razones de ser. Y entonces, por ejemplo de esto, yo encuentro bien marcado en Romanos, la carta, capítulo de Romanos, capítulo 10 de Romanos, en el versículo 8 al 11, nos dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Él está hablando a nuevos creyentes gentiles, es decir, los del Imperio Romano, que ahora llegan a ser parte de esta nueva comunidad llamada la Iglesia, y que esta comunidad de la palabra y del Espíritu representa otro Señor y otros principios y valores. Entonces, dirigiéndose a estos nuevos creyentes en Roma, en la boca del león, le escribe, esta es la palabra de fe, y aquí fe, pisteo aquí, es fe, es el contenido, esto es lo que nosotros creemos. El fundamento. Este es el fundamento, esto es lo que creemos y enseñando. Ahora, no olviden que Él está discipulando nuevos creyentes gentiles no judíos, ¿okay? Que han llegado. Este es el contenido de lo que nosotros creemos, representar los valores del reino, ¿okay? Y aquí dice de la fe que predicamos, que proclamamos, que compartimos con ustedes, que nosotros le anunciamos al pueblo, ¿okay? Ahora note la naturaleza, versículo 9.
si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Señor. Y aquí el uso de curia Señor se usa como amo, dueño. ¿A Dueño. quién le pertenece? ¿Por qué? Porque el Señor del Imperio Romano es dueño, Correcto. es amo, es la fuente de paz, es el Todopoderoso. Y en la religión de la adoración al emperador, en los cultos, como en ciudades como Roma, como Éfeso, en otras grandes ciudades, habían templos dedicados a la adoración del emperador. Y él se le adoraba como Señor. Y la palabra aquí, Señor, se usaba para es mi dueño, es mi amo, a quien yo le pertenezco. Correcto. Ok. En el templo, en la adoración y la liturgia romana, se le celebraba como el rey de paz. ¿Ve? Él trae la pax romana. Se le celebraba que él era Señor. ¿Ve? El curia, el Señor. Que era a base de imposiciones y guerras. Entonces, Pablo, conociendo esto, y tengan en cuenta, Pablo es ciudadano romano. ¿Ok? Entonces, él llama y resalta con estos nuevos creyentes que la confesión pública con tu boca debe de ser que Jesús es Señor. César no es Señor. César no es tu amigo. Jesús es Señor. Entonces, es una confesión pública y Pablo reconoce que esta declaración pública te puede costar la vida. Correcto. Porque puede venir un soldado romano y preguntarte públicamente, ¿quién es Señor? ¿A quién tú sirves? ¿A quién tú te sometes? ¿Quién te define? ¿A quién tú estás sujeto? Bueno, de ahí el martirio. Bueno, al declarar que Jesús es tu amo, tu dueño, a quien tú le perteneces, Él es el príncipe de paz, Él es el todopoderoso. La penalidad puede ser muerte, Correcto. martirio, Correcto. sufrimiento. Y que esto es una acción pública. Esta es la naturaleza de lo que predicamos y creemos. Me parece que hoy esta tensión dialéctica entre los dos César, que requieren tu lealtad, tu sumisión, de ver en ellos la fuente de futuro, de esperanza, de paz, de salud, se encuentran, porque aquí Pablo dice, esto es lo que nosotros estamos predicando. ¿Ustedes están seguros que quieren ser cristianos? ¿Ve? Él está haciendo una presentación como la daríamos hoy aquí. Exacto, miren, aquí tú tienes que escoger quién es tu amo, tu dueño, no tu amigo, no tu rey. Hoy celebramos mucho, él es rey, sí, en la tierra hay muchos reyes y la gente no le hacen caso. Y el que sea rey, tú no eres propiedad. Pero aquí lo que se usa en el texto, Señor es tu amo, tu dueño. Y si Él es Señor, la naturaleza de esta relación es que yo ahora le pertenezco. Yo soy su siervo. Y más literalmente, Daulos, esclavo. Ahora yo le pertenezco. ¿Ok? Entonces, no es una relación de amigo. Este es otro concepto que usamos, Jesús mi amigo, Juan 15. Sí, Él te dice en Juan 15, yo te trato y te hablo como amigo. ¿Ok? Pero ahora ves y haz lo que yo te digo. Sigue leyendo Juan 15. Porque el hecho es el trato, el amor, la misericordia que Jesús, como mi Señor, mi amo, mi dueño, y yo soy su esclavo, el cariño y la misericordia con el cual Él me trata. ¿Ve? Y es interesante que en el texto griego, greco-romano, habían dos conceptos de amo, de esclavo. Daulos, bajo ley romana, era el amo legítimo bajo ley romana, que tenía el derecho de vida y muerte. Correcto. Pero había
otro tipo de amo que era el déspotes, el déspota. Y el déspota era el que se robaba a otros esclavos, los tomaba, abusaba, era un tirano y que bajo ley no tenía derecho de vida y muerte. Pero imponía. Imponía y abusaba de ellos porque eran esclavos ilegítimos. Correcto. Entonces Pablo está al tanto del despotéis, el modelo del despotéis y el modelo del curia y el legítimo. Y aquí Pablo está planteando que el despotéis es César. Él no tiene la autoridad legítima de vida y muerte. ¿A quién se le ha dado esa autoridad legítima de vida y muerte, perdón, esperanza, misericordia, amor? Es a Jesús como el curiae. Y cierro con esto, que note que aquí dice, si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Note que aquí Pablo no dice Jesucristo es Señor. Dice Jesús es el Señor. Porque Pablo entiende muy bien, porque repite cuántas veces Jesucristo. Sí. Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque Cristo es la identidad del desempeño salvador de Jesús. Cristo es Salvador, el que me salva. Y aquí Pablo está resaltando que si Jesús no es tu amo, tu dueño, no puede ser tu Cristo. Mi Salvador. Porque el que te salva, la acción salvadora, se manifiesta en la expresión Cristo. ¿Y a quién Jesús viene a salvar? A los suyos, a quienes le pertenece. Y a quienes le reconocen como tal. Es tal. Ok. Hermanos, yo creo que más claro no debe o no canta un gallo, como decimos en el campo, pero nosotros tenemos que confesarlo y vivirlo en nuestra vida diaria, en esa confrontación a veces amistosa, pero a veces no amistosa, con el propio Estado, con el político, con el gobernante, orando por ellos, pero cada cual en su lugar, y el lugar del cristiano es muy importante en esta sociedad y en nuestras creencias. Gracias, pastor, por el tema, por el trato de cómo vamos con el tema. Prepárense, hermanos, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de adquirir el libro, bienvenido sea. Así que, alerta, cristiano, que Dios les bendiga. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.